Todas las historias verdaderas contienen una enseñanza, aunque en ocasiones el tesoro sea difícil de encontrar y una vez encontrado resulte tan insignificante que el fruto seco y arrugado apenas compense el trabajo de romper la cáscara. Sea uno este el caso de mi historia, no soy la persona más apropiada para juzgarlo. A veces creo que esta podría ser de cierta utilidad para algunas personas, entretenida para otras, pero el mundo debe juzgarlo por sí mismo. Protegida por mi propia oscuridad, por el paso de los años y por algunos nombres ficticios, me arriesgo sin miedo a exponer abiertamente ante el público lo que no me hubiese atrevido a revelar al amigo más íntimo. Mi padre era un clérigo del norte de Inglaterra, merecidamente respetado por todo aquel que le conocía. Había vivido con bastante holgura en su juventud gracias a una modesta renta y a una cómoda y pequeña casa de su propiedad. Mi madre, que se casó con él en contra de los deseos de su familia, era la hija de un caballero y una mujer de carácter. En vano le recordaron que si se convertía en la pobre mujer de un rector, debería prescindir de su carruaje, de su doncella y de todos los lujos y comodidades propios de la riqueza que para ella eran casi indispensables. Un carruaje y una doncella eran cosas muy convenientes, sí, pero gracias a Dios tenía pies para caminar y manos para atender sus propias necesidades. Una casa elegante y jardines espaciosos no eran bienes despreciables, pero prefería vivir en una casa rústica con Richard Grey que en un palacio con cualquier otro hombre del mundo. Finalmente, al no encontrar argumentos convincentes, su padre les dijo que podían casarse si ese era su deseo, pero que de hacerlo su hija perdería todo derecho a su fortuna. De esa forma esperaba que el ardor de ambos se enfriase, pero estaba equivocado. De forma que su fortuna pasó a engrosar la bolsa de una hermana más inteligente que se había casado con un rico nabab, mientras ella, para sorpresa y disgusto de todos los que la conocían, iba a enterrarse en una sencilla aldea rural entre las colinas de... Y sin embargo, a pesar de todo esto, y a pesar de la energía de mi madre y de los caprichos de mi padre, creo que no se podría encontrar en toda Inglaterra una pareja más feliz. De 6 hijos, solo mi hermana Mary y yo logramos sobrevivir a los peligros de la infancia. Como yo era 5 o 6 años más pequeña, siempre fui la niña y el muñeco de la familia. Padre, madre y hermana, todos unidos para malcriarme, no con una loca indulgencia que hubiese hecho de mí una niña rebelde e ingobernable, sino con una atención constante que me convertiría en una persona demasiado indefensa y dependiente, incapaz de enfrentarse a las inquietudes y sobresaltos de la vida. Mary y yo crecimos en el más absoluto aislamiento. Hay apellidos que lo dicen absolutamente todo. El personaje, la narradora, se llama, como la novela, Agnes Grey, pero la creadora de este personaje, muy inspirado, ahora nos lo contará él, en su propia vida, es nada menos que una de las 3 hermanas Bronte, Anne, la pequeña. Pablo Vilaboy, la menos conocida. La menos conocida y la más ninguneada, incluso por una de sus hermanas, por Charlotte. Pero eso ya lo contaremos. Aquí tenemos la primera novela que escribió Anne y que quedó eclipsada por el éxito de Jane Eyre y por la fama que tuvo Cumbres Borrascosas en su día. Ella, como sus hermanas, lo publicó bajo un seudónimo y bueno, sí es cierto que en las primeras publicaciones, como bien dices, como esta novela sigue las andanzas de una chica que se convierte en institutriz, y Anne Bronte, igual que Charlotte, también estuvo dando clases en clases particulares e internados, pues vino a decirse en su día que era como una especie de diario entretenido y poco más. Siempre le rebajaron la altura literaria en comparación con Jane Eyre, con la que tiene puntos en común, pero curiosamente con los años se ha sabido que las primeras novelas que se escribieron en esas noches en la rectoría a cargo de las 3 hermanas, las primeras novelas que se escribieron fueron Agnes Grey y Cumbres Borrascosas. Charlotte tardó más en acabar Jane Eyre, así que esas acusaciones que muchos dicen de que la hermana menor copió a la mayor algunas cosas y algunas anécdotas del magisterio que ejercían en casas particulares y colegios, pues bueno, hay que matizarlas porque, ya digo, esas 2 novelas fueron terminadas y enviadas a editoriales antes que Jane Eyre. Lo que pasa es que no se publicaron hasta después del éxito de
Jane Eyre. Y además te iba a decir, pero creo que encima le ocurrió a Agnes Grey doblemente por el agravio comparativo, es que además cuando se dio a conocer compartía volumen, creo, ¿verdad? Con Jane Eyre. O sea que encima era como, esa es la otra, como Jane Eyre es la que os gusta, la que todo el mundo lee, y esa es la otra novelita. Y después hay, dentro del culebrón familiar, hay algo muy curioso, que es a lo que muchos críticos de hoy en día han, como decíamos, han matizado el devenir de la crítica a Anne Bronte. Y es que seguidamente Agnes Grey publicó su mejor novela, La inquilina de Wimbledon Field. Maravillosa novela. Que era revolucionaria para la época. Trataba el tema de los malos tratos, ya en aquella época, contaba una historia así muy cruda. Anne Bronte siempre fue de las tres la más realista, porque Emily siempre en su estilo era más apasionada, más panteísta a la hora de describir la naturaleza y todo esto. Y Charlotte Bronte se enlazaba más en la vertiente romántica, sin ser probablemente, bueno, lo que se entiende yo por romanticismo, pero sí en la línea romántica literaria. Anne Bronte siempre fue más realista, y cuando se publicó esta segunda novela, La inquilina, fue todo un escándalo, recibió críticas de todo tipo y salpicó un poco el prestigio que tenía Charlotte Bronte. Como se sabe, tanto Emily como Anne murieron antes que Charlotte, y fue ella la que gestionó un poco pues el legado de ellas, y como no le gustó, o eso dicen los historiadores, el modo en que salpicó la mala fama de La inquilina a su propia obra, siempre, digamos que ninguneó a la hora de escribir, o de, por ejemplo, cuando proporcionaba datos a otros periodistas o escritores de las vidas de ella y de sus hermanas, siempre ninguneó un poco a Anne Bronte, diciéndole que su hermana pequeña, bueno, pues era la más gris de todas, que tenía un estilo desapasionado y correcto. En las pocas antologías porque Charlotte Bronte también murió a temprana edad, en las que pudo participar, también digamos que apartó bastante a su hermana menor de este legado, siempre benefició un poquito más a Emily. Y bueno, así hemos llegado hoy en día, que aunque hay muchos críticos que reivindican a la hermana pequeña de las Bronte, digamos que todavía su calidad y su prestigio no está del todo restaurado, pero en parte no solamente por el escándalo de su segunda novela, sino por su propia hermana. Su propia hermana, que es la única, como dices, porque vivió algo más que las otras, que conoció el éxito, porque además es cierto que Jane Eyre es una novela que desde el principio se convirtió en un grandísimo éxito, y además Charlotte se pudo codear con escritores que la apreciaban y que la valoraban, como William Thackeray. Entonces se movió en esos círculos literarios a los que Emily, yo creo que jamás hubiera tenido acceso por cómo era, por cómo nos ha llegado por sus escritos, no ya por Cumbre por las cosas, sino por lo que se ha escrito y se ha contado y se ha investigado y se sabe sobre ella. Y Anne, como dices, es un poco el misterio, porque después de esa novela, claro, escandalosa, que puede terminar con una carrera, pero que al mismo tiempo igual te sirve como trampolín si sabes utilizarlo. Ocurre, por desgracia, claro, murió muy joven, no hay tiempo a saber por dónde hubiese ido. Y eso lo hemos heredado. Claro, sigue siendo, claro, dos alturas indiscutibles, como Cubre borrascosas y Jane Eyre, pues tapan todo lo demás, incluida la propia Charlotte Bronte, que tiene novelas estupendas, pero que son poco conocidas y no se republican lo suficiente. El profesor o Villette, es verdad, la primera. Villette, sí. Pero claro, no se conocen tanto porque Jane Eyre lo tapa todo. Bueno, pues aquí estamos para reivindicar un poco también ese verso suelto que era Anne Bronte. Y además es curioso porque podemos decir así, que es muy reconocible la atmósfera, el modo de narrar, quedando muy claras, como tú has dicho, y además se ven enseguida, para cualquier lector son obvias las diferencias entre las tres hermanas, pero por otro lado es verdad que tienen un algo común. O sea, lees a una de ellas, lees a las otras,
Y sí, hay algo transversal, o sea, no sé si fue, al fin y al cabo, vivir en aquella rectoría tanto tiempo juntas, el cierto estigma de que el hermano, el varón de la familia, iba a ser el auténtico artista, y pues es lo que también se ha contado magníficamente en novelas y en películas. Y al final nada, mujeres en aquel momento, querer vivir de la literatura era muy complicado y más para ellas. No sé si todo eso les dio como una especie de voz común, que sin embargo se diversifica muy bien porque es fácilmente identificable quién es cada una de ellas. Bueno, la verdad es que debería ser un privilegio poder ir al pasado y colarse en alguna de esas noches de creación literaria a 6 manos, ¿no? Eso es que es una tormenta de ideas, como algunas que vas a hacer en empresas, ¿verdad? Imaginarte a esas tres mujeres soñando, y además eso en libertad, porque como soñaban para sí mismas, luego ya, y sobre todo eso Charlotte, pudo desarrollar una carrera literaria, pero la ambición de ellas era simplemente contar sus historias. Bueno, hay que decir que además, como al principio se publicaban con seudónimo de hombre, todos se apellidaban Bell, ¿no? Creo que Anne era Acton. Había muchos críticos literarios al principio que, a pesar de los estilos diferentes, decían que era la misma persona. Bueno, lo que te digo es que tienen algo se reconoce. Agnes Grey es, como dices, una novela a reivindicar porque, mal que bien, es verdad que el inquilino de Wither Hall va tomando su propia carta de naturaleza, los críticos la están reivindicando mucho, es una novela de una solidez tremenda. También parece mentira que fuera una segunda novela y de alguien tan joven. Porque dices, esta, tan realista, tan verdadera, tan honesta, lo tengo que contar. O sea, como dice, sí, y además la propia novela como diciendo, sé que os vais a escandalizar de esto, pero hay que decirlo. Y hace una denuncia palmaria que todavía, por desgracia, sigue teniendo mucha vigencia. Ojalá fuese de verdad algo del pasado. Pero aquí está Agnes Grey como punto de partida. Bueno, pues aquí animamos a que le den una oportunidad. Las tres hermanas Bronte, pues, te dan para... Es que sus vidas ya de por sí son pura literatura. Sí, es cierto, además auténtico drama, por desgracia. Pero bueno, ahí están. En este caso concreto, como ven, nos hemos centrado en Anne Bronte, que ya nos ha explicado Pablo Vilaboy, que viene de familia, esto, en lo de ningunearla y menospreciarla y hacerla de menos, pero no podemos seguir haciendo que ello tenga vigencia y validez, sobre todo porque su obra es la que habla por ella, igual que por sus hermanas, va más allá de rencillas, de envidias y de resquemores. Pues vamos a seguir llenando un poquito el atril, vamos a poner aquí Agnes Grey, en esta edición fantástica de bolsillo, que está editada por Alba, que es el sello que saben que está recuperando en España un montón de textos, el 19, con nuevas traducciones y además para que el público de ahora conozca de verdad las obras íntegras y completas, porque a veces están recortadas o vienen de resúmenes, y por fin, en este caso, además lo dice al comenzar, Agnes Grey está aquí completita y traducida al castellano magníficamente. Y digo, un librito pequeño para compensar, equilibrar, entre dos, hacer uno mediano. Fíjense lo que tenemos aquí ahora, un libro absolutamente contundente, un estupendo ensayo novelístico o una magnífica novela con aire de ensayo. Me gusta mucho porque José Miguel Romaña, que es un prestigioso ensayista, se atreve con una novela de ficción, pero de ficción en parte, porque está recreando una época, un momento, y lo hace con detalle, minuciosamente, transmitiendo la atmósfera, los ruidos, los olores, los hedores, los árboles, los caminos, las ruedas de los carros, todo le merece al menos una frase completa para ir describiendo. O sea, es muy minucioso. Por eso digo que, aunque hay una trama, hay un argumento, sobre todo hay muchos personajes por allí, lo que importa realmente es cómo esa época, cómo ese momento que se recoge en la portada, en el Renacimiento temprano, en la primavera de 1478, pues está resumido, dirá alguno, caramba, resumido, hombre, porque nos te da para mucho más, es el Renacimiento, y es un año, 1478, pero está aquí sintetizado y está sobre todo recogido, recreado, revivido y hecho, valga la redundancia, hecho vivir. El lector, desde el primer momento, comienza a recibir un montón de impulsos, un montón de sugerencias, un montón de vericuetos
anímicos, de vericuetos olorosos, de la comida, de las tradiciones, del día a día, del momento a momento. Les digo, es una novela que deja muy sorprendido, pero que es un auténtico placer sumergirse en ella. Eso sí, hay que darle tiempo. Cada libro merece su ritmo, porque sé que hay quien dice, ya, pero me gustaría poder leerlo más rápido. ¿Para qué? Hay que tener prisa, no hay que devorar el libro en el sentido de devorar y no asumirlo. Hay que vivir el libro al ritmo que el libro exija. Además, con algo tan cómodo para ir en metro. Eso sí. Se lo escribí al autor en redes sociales hace poco, en broma, le dije, me encanta tu libro sobre todo por lo manejable. Aunque es cierto que Actas, la editorial, ha hecho un buen trabajo, porque es cierto, como ven, de verdad no es un libro pesado, es un libro voluminoso, obviamente, pero es un libro manejable. Pero claro, es un libro para leer tú tranquilamente en casa. Incluso, mira, ese atrilito que nos ponen aquí los compañeros de producción, que bien puede venir para darle la vuelta ahora, abrirlo y, como digo, hay una trama, sí, a algunos les parecerá muy sutil, a algunos les parecerá incluso muy tonta, muy inaudina, sí, porque lo que importa no es en sí la historia, sino la historia con mayúsculas, o sea, lo que sucede en ese momento, en ese contexto, en ese lugar, a esas gentes. Y todo está aquí muy, 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 muy bien contado. Es un libro que, aparte de poderse leer, como digo, como una novela, como tiene esa parte ensayística de su autor, y además muy bien plasmada aquí también, nos puede servir como libro de consulta. A veces igual de detalles que uno no hubiera pensado, pero están aquí. De repente te los encuentras y dices, caramba, es que de esto también se hablaba en ese año y en el Renacimiento. Pues sí, también estaba allí. ¿No? Digo, el trabajo de documentación tiene que haber sido arduo. Bueno, pone en la solapa que han sido 12 años de trabajo, claro, recorriendo además los escenarios en los que la sitúa y todo lo que sucede allí para que todo sea verosímil, todo sea creíble y en la medida de lo posible todo, de un modo u otro, esté muy bien documentado. O sea que, por eso es novela, pero en lo justo. Y luego es ensayo, pero no es arduo como en los ensayos, o no es solo dato. Está desarrollado, está narrativamente muy bien construida esta Toscana maravillosa que le pedimos a Ambronte que deje hueco por aquí, porque ahora nos vamos a un libro que, si yo supiera, tendría que haberle dicho a Candela que viniera hoy aquí, porque este libro habría que presentarlo cantando. Pero claro, no seré yo quien les haga vivir el suplicio de entonar cualquiera de las coplas que admiro de esta mujer moderna, a la que retrata, como solo él sabe, Manuel Vicent, mujer moderna que pues la reconocen en la foto, porque es de su juventud, de cuando triunfaba en Broadway, cuando se fue con el maestro Penella y nadie pensaba que fuera a salir a escena, o no tan pronto, pero alguien le escuchó cantando en camerinos y dijo, esta chica tiene que cantar en escena. Rápidamente el maestro Penella le escribió una canción y de ahí el éxito, Concha Piquer, doña Concha Piquer. Por eso digo que este libro, este retrato es también mezclando géneros como solo sabe hacer Manuel Vicent. Por eso me resisto a llamarla novela, porque está muy documentada y muy basada en lo que ocurrió de verdad, pero esta habría, como digo, Pablo Vilaboy, que presentarla cantando, pero no seré yo. Bueno, te puedes marcar ahí una saetilla o una coplilla. Bueno, sí, no, pero no, mejor no, ya les digo. Otro día vamos a ver si nuestra compañera Candela Álvarez un día quiere y nos hace una versión de las suyas, una canción de las suyas, o si se anima con algo de la Piquer, encantados de la vida. O sea, seguís en la línea de No Todo Vale, como el programa de esta cadena. Sí, porque no todo vale. No todo claro, vale. claro. No todo vale, pero Óscar Blanco hace programa. Sí. Ahí lo dejo, María José Peláez. Bueno. Ahí queda. No todo vale, pero uno lo ve. Bueno, pero él lo vale. Ah, bueno, eso sin duda. Él lo vale siempre. Eso sin duda. Además, ya saben que lee el Pollo Pepe como no hay modo de hacerlo mejor. O sea, es increíble, claro. Sí. El Pollo Pepe es el Pollo Pepe en la voz de Óscar Blanco. Y hace casas en las redes. ¿También? Ahí lo dejo. Uy, que investiguen, que investiguen. Bueno, pues volvamos al retrato de una mujer moderna publicado por Alfaguara. Es Manuel Vicent que yo más disfruto. Manuel Vicente, cronista. Manuel Vicente, periodista / novelista, porque eso lo cuenta como una novela, sabes que está documentado, luego hay veces que sigue la leyenda, lo que se dijo, lo que pudo pasar, pero en sí, como con otros libros que he escrito anteriormente, está todo muy asentado en lo que podemos documentar, en lo que apareció en prensa, en lo que han transmitido herederos, la propia Concha Piquer en entrevistas, etcétera, etcétera. Y está muy, 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 muy bien contado.
yo creo que agranda el mito. O sea, hay siempre este tipo de libros, hay quien dice, uy, a ver, me soy el mito. No, te habla de Concha Piquer como mujer, con sus sombras, por supuesto, y con sus muchas luces, sobre todo como artista, sobre todo el mundo del espectáculo. El mundo del espectáculo en España en aquel momento debe mucho a Concha Piquer, sobre todo además, claro, porque lo aprendió en Broadway en los años 20, cuando volvió a España, cuando ella dijo, vamos a montar espectáculos de este modo, de esta manera, cómo trataba al artista para que el artista se luciese, cómo lo apoyaba, cómo lo lanzaba. Luego también se ha contado sus cosas, obviamente como empresaria, en el sentido de tú sí, tú no, tú tal, pero también nadie se ha podido quejar de que, y además se sabe, tenía fama de ser bastante tacaña, pero pagaba lo justo a los artistas, porque sabía lo que día a día uno tenía que trabajar y prepararse para llegar con la garganta en su sitio, con la cabeza bien templada y pisar el escenario. Ella siempre quería lo mejor en los espectáculos. Ella siempre, o sea, por eso, era inflexible como empresaria, pero así ha llegado el mito, así se ha construido la historia de Concha Piquer y así podemos tener libros tan maravillosos como este que Manuel Vicent regala, sobre todo a los fans y seguidores, claro, de Concha Piquer, pero también a quien quiera descubrirla, que a lo mejor sepa muy poco, o como aquí hablamos en su día con ese cómic estupendo, que podía descubrir con Carla Berrocal a mucha gente que no supiera quién era Concha Piquer y se acerca a ella a través de un cómic también magníficamente documentado, que además llegaba hasta el momento en que Concha Piquer decidía no cantó más, y estaba muy bien explicado. Pues bueno, son nuevos modos de acercamiento que lo que hacen, como digo, creo es engrandecer la figura del artista, que sigue inspirando, que sigue cautivando y que nos sigue gustando. ¿Y por qué uno, si supiera, se atrevería a cantar un poquito el romance de la Lirio? Por cierto, lo estrenó Estrellita Castro, pero es de esos casos que cuando la Piquer cogió la canción, lo sentimos Estrellita, que por cierto, una artista a la que yo admiro personalmente muchísimo, pero la Lirio siempre ha quedado en ese sonido particular, esa L, que ella como valenciana decía de ese modo, la Lirio, un poco puede ser cacofónico y sin embargo ya juega muy bien la sinestesia para crear más dramatismo. Pues el romance de la Lirio lo he tenido todo el rato en la cabeza, no solo leyendo el libro de Manuel Vicent, sino leyendo esta auténtica maravilla de novela llamada Las Duquelas. Porque quien conozca el romance sabrá que se decía, la Lirio tiene una pena la Lirio. Y al final del estribillo se decía, espera que como estoy saltando líneas y versos, dice, y paduquitas, mare de mi alma, paduquitas negras, las que te la Lirio. Pues las ducas, las duquelas, es en caló la pena, pero es más que la pena, a mí me gusta mucho más, porque aunque saben a veces que hay palabras sinónimas, pero que en el fondo no son equivalentes, porque una cosa es una pena y otra cosa es un pesar, ¿verdad? La polisemia de pesar, lo tienes muy dentro, tira de ti, y eso son las duquelas, en caló, los pesares. Entonces por eso de la Lirio pasé aquí, a este libro, por cierto, que tiene estructura de sinfonía, y que es magnífico cómo Manuel Aparicio ha conseguido que el libro suene, que el libro tenga musicalidad. Es una prosa que nos envuelve, que nos va llevando, que nos evoca, que convoca, porque reproduce una época y un momento concreto, 1898, el momento en el que alguien se inventa una guerra, William Randolph Hearst, la guerra de Cuba, año 98, generación del 98, ahí está todo. Pero entre medias, de un montón de cosas que no quiero contarles porque les invito a que descubran esta maravillosa novela, me parece, lo publiqué hace poco en redes y lo repetiré hasta la saciedad, de lo más bello que he leído en muchísimo tiempo, porque es un libro con muchos dolores, con muchas duquelas, con muchos penares y pesares, pero al tiempo con ese ambiente de la música. Y en medio de todo, un piano, el piano de María de las Mercedes, cuyas teclas conservan la enfermedad y el dolor de esa reina joven, que murió jovencísima, valga la redundancia. Un libro, una belleza absoluta. Gracias a Ediciones Alfar por hacernos llegar libros como este, de Manuel Aparicio Villalba, Las Duquelas, que ponemos aquí, y el conjunto, junto a Ambronte, Pablo Viraboy, nos lo llevamos al ángulo oscuro del salón. Pues muy enriquecido, lleno de pesares, vidas, viajes. Un poquito de todo, como saben que nos gusta, una propuesta lo más abierta posible para que cada lector encuentre su libro y viceversa, cada libro encuentre su lector.
Vamos a ver cómo está el arpa en el ángulo oscuro, vamos a ver si las lecturas le iluminan lo suficiente para encontrar de nuevo el camino al estudio muy pronto y contarles algo más sobre libros, por supuesto, a todos ustedes. Gracias.